Buenas noches, mi querido pueblo ecuatoriano. Como siempre aquí saludando de mi oficina a los pueblos de Latinoamérica y principalmente a mi querido Ecuador. Siempre luchando por educar a nuestros pueblos de Ecuador y Latinoamérica, de aquí, de los Estados Unidos de América, ya que este país hace muchos años me ha abierto las puertas y he logrado salir adelante con trabajo, con cursos de capacitación y educándome en el área social y política como activista que defiendo los derechos, que defiendo el medio ambiente y principalmente esas mascotas que son maltratados y abandonados. Pero mi mensaje de hoy es al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, hoy en día la inmigración está totalmente saliéndose de control. Muchos piensan que la solución de huir a un país desconocido con otro idioma es el futuro. Yo les doy un consejo a Ecuador y a los pueblos de Latinoamérica, que el progreso está en nuestros países, que la riqueza está en nuestro país. No niego que aquí, si alguien llega, tiene una educación, tiene emprendimientos como la construcción, la electricidad, la soldadura y más emprendimientos de trabajo, puede tener oportunidad o le puede ir en la vida bien. Pero hay muchos que migran sin saber, sin tener conocimientos de trabajo. Y hay millones de personas aquí pasando hambre y necesidades. Y muchos viven hasta entre 8 en un departamento de una familia. Yo pienso que eso no es vida. Que una persona viva aquí en Estados Unidos de América en un departamento de apenas una familia entre 8 personas o más, que vivan uno encima de otro. Yo pienso que eso no es vida. Ganando un sueldo miserable, o muchos ni siquiera tienen trabajo. Y lo peor que el señor Correa ahora, como todos los políticos, llega que él es la esperanza y el cambio. Yo le digo al pueblo ecuatoriano que no sea muy ingenuo y que despierten de ese sueño que tienen, que muchos
se creen en promesas falsas. Y ahora vi por medio de estas redes sociales que el señor Lasso dio un discurso a la prensa y dice que él va a hacer, porque va a hacer la consulta popular y que el pueblo quiere esa consulta popular. Yo le digo al pueblo ecuatoriano que el que más quiere esa consulta popular son el gobierno y esas ratas de los congresistas, porque la mayoría de la ley que este señor Lasso está promoviendo al pueblo ecuatoriano es a favor de los políticos, pero en contra del pueblo ecuatoriano. Este señor Lasso, porque no puedo decir gobierno, porque es decir gobierno a este hombre es insultarme yo, porque como activista, conocedor de leyes y de progreso, no puedo decir que este señor es un gobierno. Lo que es algo inservible que está representando, pero solamente aquellos empresarios o aquellos que hacen daño al pueblo ecuatoriano. Y lamentablemente hay muchos congresistas, o casi la mayoría, que están con él en su corrupción, en su maldad, que ni dejan crecer ni crecen, porque la maldad nunca es buena. Siempre vivirán en la miseria, arrastrados, aunque disimulen tener dinero, pero que ese dinero no le va a alcanzar para nada. Siempre van a vivir pobres y miserables esos congresistas de mi querido Ecuador, que no representan a la clase pobre ni al pueblo ecuatoriano, solo representan sus intereses, su bienestar. Pero hago un llamado al pueblo ecuatoriano que ya basta de malditas consultas que en vez de apoyar al pueblo ecuatoriano afecta a los más pobres y al pueblo ecuatoriano. Esa consulta que el señor Lasso está promoviendo, esa consulta es una basura, una porquería. Y lo peor es que el señor Lasso quiere que esa consulta se pase y quiere pasar la consulta a como dé lugar, porque en esa consulta vienen beneficios para los politiqueros y para los políticos, pero para el pueblo ecuatoriano viene cero de beneficios. Toda esa maldita consulta que este señor está promoviendo es una consulta que va beneficiado a los congresistas, a los políticos,
Por eso que los congresistas y los demás políticos no dicen nada, porque a ellos le beneficia esta consulta. ¿Por qué no aprueba una consulta que aquellos congresistas que roben al Estado sean dado cadena perpetua de por vida, que no vuelvan a ver la luz del día? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprueba una ley así? ¿Por qué no aprueba una ley donde que castigue el soborno de las autoridades municipales, de las autoridades del Ejecutivo, de los congresistas, de los jueces, la policía, el ejército? ¿Por qué no aprueba una ley como China, como Filipinas, como Singapur, como Irán, como otros países que castigan la corrupción de los políticos? ¿Por qué? ¿Por qué gastan dinero en basura de políticas? Gracias, bendiciones por escuchar. Me gustaría que pues las personas compartan que en Ecuador, en Latinoamérica, las personas no entienden el significado de política. La política no es pertenecer a un partido político. La política es que todo ciudadano debe entender lo que es política y lo que es social. Porque si no entendemos lo que es político, lo que es social, estos lagartos políticos se aprovechan. Ahora están contentos por lo que una gran cantidad del pueblo ecuatoriano está migrando y muchos ni siquiera llegan a sus destinos. Se quedan picados de serpientes, se quedan porque se ha accidentado un carro, se quedan por el camino por las bandas criminales que terminan con su vida, se quedan por tantas cosas que muchos lamentablemente se quedan en el camino. Yo le hago un llamado a la juventud, a los pueblos ecuatorianos, que ¿por qué en este siglo todavía tenemos que huir de estos malditos políticos que se burlan del pueblo, que roban al más pobre, que destruyen nuestro país? Hoy en día estamos ya en otra época, en otro siglo, que ya tenemos mucho conocimiento por las redes sociales. Podemos darnos en cuenta quiénes son, qué hacen, qué han hecho. Ya no es como antes, que no había internet. Lamentablemente, los padres no le involucran a sus hijos que la educación, que la política es parte de nuestras vidas, que la política es parte de nuestro futuro. No es una opción, sino que es una necesidad de aprender lo que es política. Porque si no aprendemos, solo aprenden los malos políticos que se aprovechan de ese pueblo, de ese pueblo quedado,
de ese pueblo dormido, de ese pueblo que no quiere involucrarse en lo que es política. Entonces ahí es cuando ellos se aprovechan tomando decisiones de lo que el pueblo debe tomar. Ellos toman decisiones por el pueblo, como ahora el señor esta filtrafa de presidente que escuché en una entrevista que dice, sí, yo voy a hacer la consulta popular y yo no voy a permitir que nadie bloquee la consulta popular. Pero ¿quién es él? ¿Acaso no se den cuenta que el pueblo lo eligió y que en este siglo todavía haya gobernante que diga que yo voy a hacer y yo tomo la decisión, una persona para, creo que 14,000 habitantes que no viven en Ecuador? No sé muy bien lo que es la población de Ecuador, pero que ese hombre, un inútil como es el señor Lazo, decir que toma decisiones por las demás personas. No estoy de acuerdo. Para tomar decisiones tiene que ser aprobado por el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, no es por nada, sino es porque yo vivo la realidad que en Ecuador la juventud se dedica a perder el tiempo en las canchas, se dedica a perder el tiempo en las discotecas, etc. Pero hablemos todo lo que es malo, discoteca, cancha, bares, pero no se involucra en lo social y política. El sistema político que todo ciudadano tiene que saber entender para poder elegir a un representante. Por eso estamos como estamos en Ecuador, que hoy en día los delincuentes hacen lo que quieren y ya nadie está seguro en el Ecuador porque los políticos son parte de la delincuencia, porque ellos saben lo que está pasando, pero a ellos no le importa lo que pase al pueblo. Y el pueblo todavía eligiendo a esas ratas, a esos miserables, todavía eligiendo, como hoy en día veo que las campañas, y por último, entre ellos, entre candidatos, se están matando porque son parte de la corrupción, son parte de la delincuencia, por eso se están matando entre ellos. Esos candidatos que estoy muy contento que de una vez esos candidatos que no sirven se acaben de una vez. Me da mucha tristeza ver ese pueblo migrando a pasar hambre, a pasar frío, a pasar necesidades en un país desconocido. Mientras que los políticos se aplaude la migración, porque a ellos les conviene que el país abandone, que la población abandone el país y le deje en sus manos para que se robe los recursos del Estado, para que ellos hagan lo que quieran con un pueblo débil, con un pueblo desorganizado, con un pueblo que no le importa el futuro, el progreso de sus hijos, de su familia. Eso es lo que quieren los gobernantes de ahora. No quieren el progreso, no quieren el desarrollo, no quieren la justicia, no quieren un pueblo organizado. Quieren que el pueblo huya. Y muchos
se mueren por el camino. Y los que llegan a los Estados Unidos de América a pasar hambre, a pasar frío, a pasar necesidades, porque porque las oportunidades de trabajo no hay. Y si lo hay oportunidades de trabajo, se gana muy poco cuando el costo de vida es de los 3,000, más o menos estamos hablando del costo de vida que es de 4,500 a 5,000 dólares al mes. Y hay personas que apenas ganan 1,800 dólares, que le alcanza para medio vivir. Yo no soy como muchas personas que no entienden, que vienen y hablan pura porquería diciendo que en Estados Unidos se gana tanto la hora, puede ser que sí, depende tu trabajo, depende tu experiencia, depende lo que sabes hacer, pero el sueldo mínimo de aquí de un ciudadano, el sueldo básico de un ciudadano es de 1,800 dólares al mes. Pero para vivir aquí en Estados Unidos necesitas tener siquiera 3,500 dólares al mes. Y lo que se gana aquí para sobrevivir, el sueldo básico en el estado de New Jersey y en otros estados, llegaría a unos 1,300, a unos 2,400 más o menos. Pero de ahí el costo de vida es muy alto, que lo que ganas casi no te alcanza. Pero muchos vienen y como hay tanta maldad, en vez de decir lo que tú vives, lo que tú pasas aquí, muchos dicen, no, vente acá, vente, que aquí está todo bien, que no, que aquí pasas bien. Pero yo, como activista, yo observo que muchos viven arrumados. No puedo decir como marranos, porque son personas, pero que así casi viven, como marranos, en un departamento entre 8, 9 personas. Tal vez a las personas no les gustará mi expresión, pero si ellos piensan que eso es vivir bien, pues no puedo contradecirlo. Pero para mí vivir bien en un departamento entre 8, 9 o más personas, eso lo veo que tal vez ni los marranitos viven así, pero sí, he visto que los marranitos viven así, uno encima de otro. Pero nosotros los seres humanos tenemos que vivir en una vida decente, una vida normal. Pero claro, por eso le digo a las personas, lo que pasa es que tú vienes a un país donde que es muy grande y donde todos dicen que quieren ir a vivir el sueño americano. Pero yo les digo que aquí no hay nada de un bonito sueño americano. Aquí hoy en día lo que hay es pobreza y una vida muy cara para sobrevivir. Me da mucha pena
que este señor Biden, el presidente de aquí de los Estados Unidos de América, en un país que hay tanta pobreza hoy en día, siga invirtiendo tantos miles de millones a este país del Medio Oriente, de Ucrania, cuando el pueblo americano necesita una vida digna, cuando el pueblo americano necesita vivir decentemente. Pero me pregunto yo, ¿qué pasa con el pueblo americano? Debemos de terminar con estos políticos que hoy en día observo que están peleando en otro lado, donde que el pueblo americano no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a un país con los recursos del pueblo americano cuando aquí hay tantas necesidades? Pero yo pienso que muy pronto en estas nuevas elecciones vamos a cambiar esta clase de funcionarios aquí en los Estados Unidos de América. Y debemos de buscar gobernantes que se preocupen por su pueblo, que trabaje por su pueblo, no que reparta los fondos del Estado a un país para ayudar con un conflicto que está matando miles de vidas y destruyendo un país entero. ¿Por qué, si la vida no es eterna? ¿Por qué, si no nos vamos a llevar nada? ¿Por qué no vivir unidos como países y tratando de ayudarnos a progresar por el bien de nuestros pueblos? Es como le digo al pueblo ecuatoriano que en Estados Unidos hoy en día hay tanta pobreza, tanta necesidad, pero que en nuestros países como Ecuador, Colombia, hay tanta riqueza que podemos hacer mucho si elegimos a un gobierno que trabaje por el desarrollo, que trabaje por su pueblo y que trabaje por la tecnología. Tenemos muchos derivados como que podemos procesar, como el azúcar, como el café, como el cacao, como muchas cosas que podemos procesar y ser un país donde que trabajemos por la tecnología y trabajemos por hacer nuestros propios derivados para poder exportar.
Pero lamentablemente en Ecuador, la juventud, los que estudian derecho y nadie se une para trabajar por un mejor país, por un país en desarrollo, por un país organizado, por un país unido. Ni siquiera los estudiantes de derecho. Me dio mucho gusto ver lo que un estudiante de derecho le dijo al señor Villavicencio. Le dijo que era una porquería de congresista y que a esos congresistas como el señor Villavicencio hay que dejarlos fuera. Pero no solamente al señor Villavicencio, sino a todos esos gusanos de congresistas del Ecuador que no veo que trabajen o que impulse leyes a favor del pueblo o que impulse leyes para el desarrollo de nuestro pueblo. Lo único que hace es tener dinero y que el dinero vaya a su bolsillo para que los miserables se den una vida de lujo, se harten dando su buena vida, mientras que el pueblo no tiene ni qué comer. Pero claro, ellos no dicen nada porque incluso la ley que está aportando este garabato del señor Lazo también le ayuda a ellos. Por eso se quedan así, ¿eh? Calladitos. Porque a ellos le conviene esa ley. Porque todos estos congresistas son congresistas que ya están podridos en la política. Y son congresistas que están ya contaminados. Que ellos no... Si no hay una ley como aquí en los Estados Unidos de América, si no hay una ley como en China, si no hay una ley como en Singapur, como en Tailandia, como en esos países que atacan la corrupción, incluso con la pena de muerte. Ahí vamos, y no es una broma, estoy hablando algo en serio, porque si tenemos a esa plaga de congresistas que solo piensan en su bolsillo, que solo piensan en su bienestar, sin importarle que el pueblo se muere de hambre, sin importarle que el pueblo se muere de enfermedades. Esa clase de legisladores que tenemos y seguir queriendo tenerlos, pues cuánto yo desearía que venga una ley como en China y que a estos miserables se han dado la pena de muerte. Porque pueblo ecuatoriano, así hizo Singapur, así hizo. Aquí mismo hay una ley muy fuerte que son encarcelados de por vida aquellos que roben al pueblo americano, al Estado, a los Estados Unidos de América. ¿Por qué no aplicamos una ley? Porque si no, vamos a ser un excremento de país toda la vida. Vamos a ser un país siempre sumido en la miseria y en la pobreza, porque la plaga es la que nos está representando. Y por eso
Ojalá que algún hombre con pantalones y aplique leyes a favor del pueblo y que haga consulta popular, pero que vaya apegado a las necesidades del pueblo, que vaya apegado a las leyes que se hagan cumplir y que se aplique más leyes fuertes para la corrupción, para la impunidad y para la delincuencia. Ahí sí podemos decir sí a la consulta popular, pero no esta consulta popular mañosa de estos miserables que están impulsando para ellos beneficiarse y para seguir al pueblo ecuatoriano teniendo en la miseria, en la división, en la pobreza y huyendo del país a morir por otro lado. No, yo les pido al pueblo ecuatoriano, les pido a esos padres que son jóvenes, que le involucren a los niños a lo que es política, a lo que es social, porque si no, estos gusanos que nos representan siempre van a estar destruyendo a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestro país. No descansaré de aquí, de mi gran país, de los Estados Unidos de América, a compartir mis conocimientos, a compartir lo que aprendo y a decir lo que debemos de hacer, lo que podemos hacer juntos. Siempre estoy por Ecuador, me reúno con amigos, con familias. La política no tiene edad. La política es algo que un ciudadano debe entender. Lamentablemente en Ecuador, los que están en la política son los gusanos de la sociedad. Porque la juventud dice, no, yo voté. No, yo voté por fulano, por sutano y ya voté. Pero esa no es la solución. La solución es votar por alguien que trabaje por el pueblo, por el país y por el desarrollo. Eso es lo que pasó. Hola, mi amigo John Peñafiel. Gracias por escuchar. Bendiciones. Bendiciones de aquí, de los Estados Unidos de América. Como siempre, mandando un mensaje a la juventud y a los pueblos de Latinoamérica. Muy pronto estaré por mi querido Ecuador, dándome un paseo y reuniéndome con personas como tú y como otros amigos que siempre queremos hablar de progreso y de lucha popular. No descansaré nunca, porque la vida es una lucha. La vida no es una lucha solamente de trabajo, de esfuerzo, sino también es una lucha de conocimientos y de luchar contra aquellos que quieren tenernos sumido en la pobreza, en la desigualdad y en la división. Debemos de luchar contra ellos, contra aquellos que quieren vivir, encima de nosotros, haciéndonos daños, destruyendo al pueblo y al país.
debemos de unirnos para poder derrotar a aquellos gusanos de la sociedad, como son los congresistas, como son hoy en día los ejecutivos, como son hoy en día la Corte Suprema, las fiscalías, etcétera, etcétera. Todo es unos gusanos de la sociedad que en vez de trabajar por el bien del pueblo, por el desarrollo del pueblo, por el bienestar del pueblo, lo vienen saqueando, destruyendo. Gracias, mi amigo, gracias. Déjame ver, Carlos Díaz. Oh, Carlos Díaz. Gracias, mi amigo Carlos Díaz. Bendiciones. Bueno, ese es mi consejo de hoy, que es como ahora este señor gobierno, decir, una filtrafa de gobierno que está impulsando la consulta popular a como dé lugar, pero no a beneficio. Esa consulta popular no es beneficiable para el pueblo, sino es beneficiable para los políticos. Pero que debemos de dar un claro mensaje a este gobierno y decir no a su basura de consulta popular. Y mi mensaje es a las personas que si no se organizan, que si no se educan, somos presa fácil de estos miserables políticos que con la bocota hacen un castillo, pero cuando llegan al poder convierten a un pueblo en una basura. Pero los tiempos cambian, los tiempos pasan. Yo tengo fe que las personas van a entender que debemos de educarnos políticamente. No es pertenecer a un partido político, sino educarnos políticamente y socialmente. Y dejar el mal vicio que muchos se pasan en la pelota, se pasan en la barra, se pasan en la discoteca. Pero lo más importante, no saben involucrarse en lo social y política. La política es el progreso de un país, es el futuro de nuestro pueblo. Si no entendemos qué es social, qué es política, podemos elegir hasta un delincuente como candidato, hasta un asesino como candidato. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que es política. Y al pueblo, y a los gobernantes, eso es lo que le gusta, que el pueblo no entienda lo que es política. Y lo más triste, que en este siglo todavía la gente se conforme con una basura de camiseta, que la gente se conforme con una fundita de comida y les dé el voto a estos miserables por una fundita de comida, por una camiseta que te destruye por 4 años
y te deja destruido por la vida entera. No, eso tiene que cambiar. Lamentablemente hay muchos que hoy en día incluso han llegado a la Unión Americana y dicen que tienen una vida de maravilla. Pero vaya a ver dónde viven. Viven en una miseria de vida. Yo espero que las personas que están en la Unión Americana, que digan a nuestros compatriotas que la migración no es la solución. La solución es combatir a estos corruptos políticos que se llevan el dinero del Estado, que se llevan el dinero de su pueblo y que negocian los recursos de nuestro país para el bien, para el bienestar de ellos y de su familia. Debemos de pensar, debemos de organizarnos, debemos de educarnos. Ahí está el futuro de nuestro pueblo, de nuestra familia y de nuestro país. ¿Por qué los Estados Unidos de América hemos crecido? En la educación, en la investigación, en la política, en la tecnología, en muchas cosas más. Porque eso viene de aquellos líderes políticos que piensan en su pueblo, que piensan en su país y que quieren a un país desarrollándose por el bien de todos y de todas. Por eso somos ese gran país, porque los gobernantes trabajan por su pueblo, invierten por su pueblo, invierten en este gran país. Lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica se roban los fondos del Estado, se roban la plata de los derivados como el petróleo y más, se roban el dinero del pueblo, mientras que el pueblo se queda solo mirando. ¿Por qué se queda solo mirando? Porque no entiende lo que es sociable, lo que es política. El cual los gobernantes en nuestro país no invierten ni en la educación, más en lo sociable. Ni siquiera este señor Correa, que dijo que era del pueblo, invirtió en lo sociable. Por eso el pueblo ecuatoriano todavía sigue ido, sigue quedado, sigue dividido, porque hace falta educación, hace falta invertir en lo sociable, en lo político. Por eso estoy ahí para mi pueblo,
para invertir en lo sociable, en lo político, en la política, para saber qué debemos hacer, por quién debemos de votar y cuál es la solución. Ese es mi mensaje. Le doy gracias a mis amigos que de mi querido Ecuador, que escuchan o comparten, porque compartir es muy importante, aunque muchas personas no le gusten, porque piensan que salir por un medio de comunicación, hablar, ya es política o ya soy político, pero no es así. Habemos muchos que salimos por este medio de comunicación a hacer entender a las personas, a la juventud, a los pueblos, que aprender lo que es política es bueno, porque es la única manera de defendernos. Es como decir, te voy a llevar a aprender a pelear. ¿Para qué? Para que te pueda defender cuando un adversario viene a quererte pegar. Lo mismo es la política. Si no aprendemos, si no escuchamos, no vamos a entender quién es bueno o quién es malo. Ese es mi mensaje de hoy a mi querido pueblo de Latinoamérica y a mi querido Ecuador. Que la campaña que está haciendo hoy este señor, que es la filtrafa del Ecuador, es solo beneficiable para ellos. Por eso que nadie de los políticos ni nadie del Congreso se ha opuesto. ¿Por qué? Porque a ellos, al legislativo, al ejecutivo y a lo judicial, le beneficia esta ley. Porque este señor, este gusano de la sociedad como es el señor Lazo, no va a enviar leyes a favor del pueblo, sino va a enviar leyes que le hunda más al pueblo, que más lo tenga en la miseria, que más lo tenga en la desigualdad. Eso es lo que esa ley, lo que manda el señor Lazo. ¿Por qué no manda una ley como hay aquí? Que los políticos corruptos sean dados la pena máxima, que sean encarcelados todo el resto de su vida por robar al pueblo ecuatoriano, por robar al Estado ecuatoriano. No podemos ir a China, porque ahí son decapitados los políticos corruptos, son dados la pena de muerte. No podemos ir a Singapur, también son castigados, son dados la pena de muerte a los políticos. Pero ahora viene con una ley basura que solamente beneficia a ellos, que al pueblo ecuatoriano lo está hundiendo más en la delincuencia, en la pobreza y en la desigualdad. Pero muchos ecuatorianos sí huyen de la pobreza, pero no luchan cuando hay que luchar. No entiendo. Vienes a un país a pasar hambre, a pasar frío, a luchar por tu vida, y cuando te hablan de lucha popular, te quedas acostado raspándote la panza y quejándote que no tienes trabajo, que no tienes oportunidades, que no sabes qué hacer. Y muchos
hasta se suicidan. Pero los que se suicidan es mejor. ¿Para qué queremos para qué queremos un inservible que no tiene nada en el cerebro? Pues es mejor que se suicide. Porque lo que no sirve es mejor que estire la pata. Hoy en día necesitamos hombres de lucha. Hoy en día necesitamos hombres que saque al frente a su familia, que luche por su familia, por su pueblo. Porque los que nos gobiernan no son nuestros representantes, son nuestros enemigos. Ese es mi mensaje de hoy, como activista, como profesional. No puedo quedarme callado. Y no estoy haciendo fama como muchos que hacen unos videos para coger famas, unos videos basuras que no tienen contenido, que tengan motivación, que tengan algo positivo. Para mí son videos que son basura, son una mierda de videos que no hacen algo bueno, que no hacen algo para educar al pueblo, para educar a los pueblos, sino que solamente hacen videos para beneficio propio, que son iguales que los políticos, de rastreros y miserables, que hacen una porquería de video solamente queriendo coger fama para ganar un miserable centavo por el medio de Facebook. Lamentablemente yo no necesito ganar un miserable sueldo de Facebook, porque para eso me he preparado y tengo mi propio sueldo para sobrevivir. Y lucharé con mi sueldo. No espero sueldo ni migajas de ninguna página, etcétera, etcétera. Bueno, bendiciones, Ecuador. Bendiciones, pueblo de Latinoamérica. Y hasta la próxima.